Era pasada la medianoche en las tranquilas colinas de Arizona. La lluvia susurraba contra los altos ventanales de la mansión del multimillonario Richard Hall. Cada gota resonaba en el vacío de su hogar. El tenue trueno resonaba en el desierto y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. Richard acababa de regresar de un largo viaje a Nueva York. Otro trato firmado, otro imperio expandido. Sin embargo, mientras se servía un vaso de whisky en su cocina de mármol, un dolor sordo le oprimía el pecho. La riqueza le había dado todo menos paz. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonaban en el vasto silencio. La mansión era enorme, pero la sentía asfixiante. Fotografías de su difunta esposa colgaban de las paredes, recordatorios de un amor perdido demasiado pronto. A menudo se preguntaba cuándo su vida había dejado de sentirse real. El ruido del mundo, los flashes de las cámaras, los aplausos de la sala de juntas ya no le llegaban al corazón. Era un hombre que lo tenía todo, pero no sentía nada. Y en esa noche lluviosa, mientras la tormenta arreciaba, el destino decidió recordarle que incluso los corazones más ricos pueden ser conmovidos. Un golpe repentino resonó en el pasillo, agudo e inesperado. Richard se quedó paralizado. El reloj marcaba las 0:43. Nadie llegaba a su casa sin avisar, especialmente con un clima como este. Las puertas de seguridad estaban a kilómetros de distancia, vigiladas y cerradas. Dejó su bebida, con el hielo tintineando suavemente, y se giró hacia la puerta. El golpe volvió a sonar, más suave esta vez, casi suplicante. Su instinto le decía que lo ignorara, pero algo más profundo lo impulsaba a mirar. Abrió la puerta lentamente. La lluvia azotaba el porche mientras una fría ráfaga de viento entraba. Y allí, bajo la luz parpadeante del porche, estaba una niña pequeña. No podía tener más de 7 años. Su largo cabello negro estaba empapado, pegado a su rostro. Su fino vestido de algodón estaba rasgado, sus pequeños pies descalzos. Contra el suelo mojado. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. A Richard se le cortó la respiración. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y brillantes de miedo. «Por favor, señor», susurró con voz temblorosa. «Mi hermano se está muriendo. Necesita ayuda». Durante un largo instante, Richard no pudo moverse. La niña parecía tan frágil, tan desesperada que atravesó el muro que había construido alrededor de su corazón. Quiso preguntarle cómo había cruzado las puertas, de dónde venía, pero sus labios temblorosos y sus ojos hundidos silenciaron cada pregunta. Sin pensarlo, cogió su abrigo del perchero, se lo echó por los hombros y se adentró en la tormenta. «Muéstrame», dijo en voz baja pero firme. La niña asintió rápidamente y se dirigió hacia el oscuro tramo del camino del desierto. La lluvia caía con más fuerza mientras se apresuraban en la noche. El desierto, normalmente tan seco y sin vida, ahora parecía estar lleno de sonidos. El susurro de la maleza mojada, el estallido del trueno, el chapoteo de los charcos bajo sus pies. Los costosos zapatos de Richard se empaparon en cuestión de minutos, pero no le importó. Su corazón se aceleró mientras la niña lo guiaba por un estrecho sendero de tierra, su pequeña mano apretando la suya con fuerza. El viento aullaba entre los cañones y los relámpagos iluminaban el contorno distante de lo que parecía un viejo campamento. Llegaron a un grupo de tiendas abandonadas cerca de un tanque de agua oxidado. El aire olía a humo y descomposición. En un rincón, bajo una manta rota, yacía un niño, delgado, pálido y apenas respiraba. Richard se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. El niño tenía los labios agrietados y la piel le ardía por la fiebre. «¿Cuándo pasó esto?», preguntó Richard en voz baja. La niña se secó las lágrimas con dedos temblorosos. «No ha comido en 2 días. No sabía a dónde más ir». Richard se quitó rápidamente el abrigo y lo envolvió con él. «Lo llevaremos al hospital», dijo con firmeza. Lo levantó con cuidado en brazos, sintiendo su débil latido contra el pecho. La niña lo siguió de cerca mientras corrían hacia su coche, mientras la lluvia caía con más fuerza a cada paso. Para cuando llegaron a la entrada de la mansión, el corazón de Richard se sentía diferente. Vivo por primera vez en años, no sabía quiénes eran esos niños ni de dónde venían. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, en medio de una noche tormentosa, una niña había llamado a su puerta y despertado esa parte de él que llevaba mucho tiempo dormida. Al colocar al niño con cuidado en el asiento trasero y encender el motor, un relámpago brilló de nuevo, proyectando una breve luz sobre el desierto. En ese momento, Richard sintió algo que no había sentido en años, un propósito. El camino por delante era largo e incierto,
pero pisó el acelerador, decidido a dejar atrás la tormenta en los fantasmas de su pasado. Las luces de la mansión se desvanecieron tras él, engullidas por la oscuridad, mientras el coche desaparecía bajo la lluvia, hacia lo desconocido, hacia algo que finalmente podría sanar su alma. Habían pasado 4 días desde la noche tormentosa que cambió la vida de Richard Hall. La mansión volvió a estar en silencio, pero el silencio se sentía diferente ahora, más denso, casi vivo. Richard estaba sentado en su estudio, con el tenue resplandor de una chimenea proyectando largas sombras en las paredes. Sobre el escritorio, frente a él, yacía una pequeña piedra tallada, la misma que la niña había dejado. El símbolo grabado era simple pero poderoso, la marca sagrada de la tribu Apache. No podía dejar de mirarla. Cada surco, cada línea, parecía susurrar algo antiguo, algo que escapaba a su comprensión. El recuerdo de los ojos asustados del niño aún lo perseguía. Recordaba cómo lo había encontrado, apenas respirando, ardiendo de fiebre, pero aún aferrado a esa piedra como si fuera su único salvavidas. Richard lo había llevado rápidamente a la clínica más cercana, a 30 metros de distancia, negándose a irse hasta que el estado del niño se estabilizara. Durante horas, había permanecido sentado junto a la cama, sosteniendo la frágil mano del niño y observando cómo subía y bajaba su pecho. Algo en ese niño despertaba en él una ternura olvidada. Pero cuando Richard regresó a la mañana siguiente, la cama estaba vacía. Las enfermeras estaban confundidas. No había ni rastro de quien se lo había llevado ni de cómo habían burlado al personal. Lo único que quedaba era el abrigo de Richard y la piedra tallada que reposaba sobre la almohada. Desde esa mañana, Richard no había dormido bien. El suave zumbido del viento del desierto fuera de su mansión solo acentuaba su inquietud. Por la noche, creía oír voces tenues, el eco de risas infantiles que se desvanecían por los pasillos. Se decía a sí mismo que era solo su imaginación, pero en el fondo sabía que algo más importante estaba en juego. La culpa y la curiosidad luchaban en su interior. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué habían acudido a él? Intentó buscar el símbolo Apache en internet, pero nada coincidía. Era como si la piedra tuviera un significado perdido en el tiempo. La cuarta noche, mientras el sol se ponía tras los acantilados rojos, tiñendo de fuego el horizonte, Richard se sentó junto a la ventana de su estudio con un vaso de whisky intacto. La piedra tallada reposaba sobre su palma, cálida a pesar del frío de la tarde. Entonces, justo cuando aparecían las primeras estrellas, un golpe resonó por la casa, lento, pesado, familiar. Su pulso se aceleró. Los recuerdos de aquella primera noche volvieron a la vida. La lluvia, la niña, la voz temblorosa. Pero esa noche el aire estaba seco y quieto. Se levantó en silencio y caminó hacia la puerta, cada paso resonaba en el vasto vacío. Al abrirla, se quedó paralizado. En su porche había 3 mujeres apaches. Sus largas trenzas brillaban bajo la luz de la luna, y sus rostros, marcados por la edad y la fuerza, transmitían una serena dignidad. Vestían chales tradicionales tejidos con los colores del desierto, rojo, dorado y marrón tierra. Richard sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La mayor de los 3 dio un paso al frente, con una mirada profunda y perspicaz. «Salvaste a una de las nuestras», dijo en voz baja, con una voz tan suave como el viento del desierto. «Pero recuerda, algunas deudas no están escritas en oro, sino en espíritu». Sus palabras se hundieron en el pecho de Richard, con un peso indescriptible. Antes de que pudiera hablar, ella metió la mano en una pequeña bolsa de cuero y se la puso en la mano. «Él recuerda», susurró. Y por un breve instante, Richard creyó ver lágrimas en sus ojos. Entonces, sin decir nada más, las mujeres se dieron la vuelta y se alejaron en silencio, con gracia, hasta que el desierto se tragó sus siluetas. Richard se quedó paralizado en la puerta, agarrando la bolsa, escuchando el lejano sonido del viento que azotaba la arena. No las llamó. Algo en su corazón le decía que no lo hiciera. Volvió adentro, con las manos temblorosas al abrir la bolsa. Dentro estaba la misma piedra tallada que había dejado en su escritorio, pero ahora brillaba tenuemente. Una suave luz dorada latía desde dentro como si estuviera viva. Richard la miró con asombro. El resplandor iluminó su rostro y, por primera vez en años, sintió algo puro. Paz. Una lágrima resbaló por su mejilla. No entendía el verdadero significado de la piedra. Pero sabía una cosa, su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, Richard colocó la piedra brillante en el alféizar de su ventana. Afuera, el desierto estaba en calma. A lo lejos,
Creyó ver 3 figuras de pie bajo la luz de la luna, observándolo, protegiéndolo. Parpadeó y desaparecieron. La tormenta, el miedo, el vacío, todo se había desvanecido en algo más grande, algo sagrado. Al apagar las luces y mirar la piedra por última vez, se susurró, algunas deudas están escritas en espíritu. La piedra brilló levemente en respuesta, y por primera vez en su solitaria vida, Richard Hall se sintió verdaderamente conectado, no con la riqueza ni con el poder, sino con algo eterno.